Saavedra y le agradecemos muchísimo su experiencia internacional para hablar de un tema que preocupa a todos los peruanos, sobre todo a los padres de familia y a los niños y adolescentes, que es el retorno a clases. Así que vamos a hablar un poco de cifras mundiales primero, porque esta es su especialidad, hablar del mundo más allá del Perú. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días. Un gusto estar contigo después de mucho tiempo. El mundo entero ha sufrido la misma pandemia. ¿Cuántos países del mundo han cerrado su educación como lo ha hecho el Perú, digamos, desde marzo del año pasado? ¿Cuántos no han abierto nunca? Mira, ya son pocos los países que dan de que no han abierto nunca. El Perú también ya ha abierto parcialmente, ¿no? Entonces Sí. hay que reconocer eso. Entonces no es tan fácil ya decir qué país abrió, qué país no abrió, porque además hay países que han abierto y han vuelto a cerrar, y Claro. luego han vuelto a abrir. Entonces esta es una crisis que hay que manejar, que hay que administrar a lo largo del tiempo, ¿no? No es algo, pasó un episodio, cerramos, ahora abrimos y no pasó nada. Lamentablemente es una crisis mucho más compleja lo que estamos viviendo ya en países que han cerrado y han abierto. Una manera de ver, digamos, la magnitud de lo que está pasando es que eh, a este momento las regiones de Asia del Sur, América Latina y el Medio Oriente son las regiones que en promedio tienen el mayor número de días en los cuales las escuelas han estado cerradas. Y en Asia del Sur, India, Bangladesh, Pakistán, también Indonesia, América Latina, están por encima de los 200 días, ya en promedio, digamos, que las escuelas han estado cerradas, con muchas variaciones a veces inclusive dentro de los países, ¿no? Porque en países como Brasil o Argentina, algunas provincias han abierto antes que otras, algunos estados en Brasil han abierto antes que otras, pero sí es cierto que en estas tres regiones del mundo sí estamos hablando de un año perdido entero, un año completo perdido, Claro. y en algunos países, incluyendo el Perú, para muchísimas escuelas, más de año y medio ya perdido, ¿no? Esto Ahora, se vamos, compara, ¿no? Para claro, cerrar vamos a solamente matizar. el panorama, Sí, ¿no? Se compara sí, con países de la OECD, en los cuales los cierres han sido de 2 o 3 meses, claro, ¿no? claro, eso Esa es es lo la que hay que diferencia, decir. ¿no? Ahora, vamos por partes en las evaluaciones que están haciendo a nivel mundial. Muchos dicen, pero es que no se ha perdido, si la educación virtual ha continuado, ¿cómo que se ha perdido? ¿Por qué decimos que se ha perdido? ¿Qué es lo que realmente se ha perdido? Mira, todos los países del mundo, y ahí sí casi no hay excepción, han hecho los esfuerzos, todos los esfuerzos posibles por implementar la educación remota de manera rápida, ¿no? De manera sorpresiva, sin estar preparados, y lo han hecho de manera, digamos, utilizando múltiples estrategias, ¿no? La televisión educativa explotó en el mundo, ¿no? O sea, fue un regreso masivo a la televisión educativa, la radio, comunicarse con los chicos a través del WhatsApp, tratar de repartir materiales, y bueno, obviamente tratando de tener alguna interacción a través del Internet. Pero lamentablemente, inclusive en los países de ingreso medio, como el Perú, el acceso a Internet de la casa de los chicos es en la mitad de los chicos en el mejor de los casos, ¿no? Y no siempre con el ancho de banda para tener una comunicación como la que estamos teniendo tú y yo. Eso es la minoría de chicos, ¿no? Entonces, hay que reconocer que los esfuerzos de aprendizaje remoto que han hecho todos los países, incluyendo países como el Perú, han sido loables, han sido importantes, han sido necesarios. Pero también hay que reconocer al mismo tiempo que eso es solamente un paliativo y es un reemplazo muy parcial de la educación presencial. Y además es un reemplazo muy desigual de la educación presencial, porque algunos chicos van a tener un internet en su casa con ancho de banda necesario para conexiones por Zoom o cualquier otra plataforma, tienen un espacio donde estudiar, tienen libros en su casa, tienen padres que los pueden apoyar, y otros chicos en el otro extremo tienen nada de eso, nada de eso. Claro. Ahora, Lamentablemente, ¿por este qué? último grupo es la Claro. mayoría. Ahora, ¿qué sucede en el aula de clase que no puede suceder fuera del aula de clase? Es una pregunta que uno se puede hacer ahora. Esos serían Claro, experimentos que no podíamos hacer, porque claro, no tenían ética, pero y hoy en sí lo parte podemos hacer. Y en parte es el gran aprendizaje de esta pandemia, ¿no? Que la educación es un fenómeno intensivo en interacción humana, ¿no? La magia del aprendizaje se da en esa interacción entre el niño y el maestro, y entre el niño y el resto de chicos. Y eso es inclusive más marcado mientras menor es el chico, ¿no? Porque
todo es interacción y todo es socialización cuando hablamos de los primeros grados o de la educación Claro. inicial temprana, ¿no? Entonces, la educación remota puede reemplazar algo para los chicos de secundaria, quizás algo. ¿Puede reemplazar algo para un niño de educación inicial? Probablemente nada, ¿no? Nada. La educación remota. Muy Ahora, yo poquito, ¿no? no, Entonces ahí pero es muy grave para los chicos más jóvenes, pregunta, ¿no? claro, pregunta, digamos, los niños empiezan a leer y escribir en primer grado en el Perú. Y tienen una continuidad hasta segundo grado, por eso ningún niño repite primer grado, porque es una continuidad en la madurez para poder aprender a leer y a escribir. ¿Se puede aprender a leer y escribir a distancia? Es mucho más difícil, ¿no? Y requiere una interacción ahí para que algo de aprendizaje haya. Tiene que haber un adulto, ¿no? O alguien que esté al lado de ese niño, ¿no? Y lo apoye, pero pretender que un niño de 5, 6, 7 años, ¿no? Vaya a aprender algo a través de la computadora O de la televisión, o mirando la digamos. televisión, o sea, algo puede aprender, sí, algo puede aprender, ¿no? Pero es realmente algo. Y segundo, todos los niños son distintos. Puede haber algún niño que logre mucho aprendizaje a través de eso, pero esa es la minoría. Eso va a ser Ahora, muy el complicado. problema es este, que de acuerdo a todo lo que nos han enseñado los padres, es que la ventana de oportunidad para el aprendizaje de la lectoescritura es entre los 5 y los 7 años. Sí, Pero si pierdes esa ventana, aprender después es muchísimo más más difícil. difícil. Como no hacemos Exacto. experimentos con seres humanos, o sea, y menos con niños, no lo podemos saber. Pero es posible que en el retorno a clases los profesores se encuentren con niños de tercer grado el próximo año que no sepan leer y escribir. Pero mira, en verdad sí sabemos, Rosa María, que efectivamente el aprendizaje es completamente distinto. El aprendizaje de cómo aprender a leer es muy distinto a los 5 años que sería a los 10 o a los 12 años. Por eso nosotros, por ejemplo, en el Banco Mundial tenemos una medida que se llama pobreza de aprendizaje, es un índice de pobreza de aprendizaje, en el cual nos preguntamos en cada país, ¿cuál es el porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer y entender un texto simple? Pero decimos, no cualquier edad, a los 10 años, Claro, porque a los 10 años claro. ya tiene, todo niño tiene que poder tener la habilidad de leer y entender un texto simple. Ese indicador de pobreza de aprendizajes debería ser cero, porque ese porcentaje debería Claro. ser cero. Todos los chicos deberían poder lograr ese nivel de aprendizaje a los 10 años. Eh, Lamentablemente ese número es en los países de ingreso medio y más pobres es 53%. 53, 3%. Y ese número es más o menos parecido en el Perú, claro, sin pandemia. sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos una crisis de aprendizaje. Las simulaciones que tenemos hoy día es de que ese 53% puede aumentar a 63% globalmente como consecuencia de esta pandemia. Pero a lo que voy, respondiendo a tu pregunta, es que ese indicador es la lectura a los 10 años, porque a los 10 años ya tiene que haber aprendido, porque Claro, sabemos que es mucho más difícil, ¿no?, aprender más tarde. Siempre se puede, no es sí. imposible, pero es mucho más difícil y eso sí se sabe. Entonces, en la falta de interacción y la falta de ese aprendizaje a través de un proceso de socialización en los 5, 6, 7, 8 años, que es lo que han perdido chicos que hoy día tenían esa edad, es algo que va a ser muy difícil de reemplazar, ¿no?, y de recuperar. No es imposible, pero es difícil. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando decimos, bueno, esperemos a que todos estemos vacunados, esperemos a que todo sea perfecto, porque ese año 5, ese año 6, ese año 7, nunca se repiten. Y no Ahora, es lo ¿qué podría mismo ser? perder tu año 35 Claro, de tu vida que perder tu año 6 de tu vida, ¿no? yo sé que muchos padres nos deben estar escuchando aterrorizados, pero ¿qué puede hacer un padre para, digamos, minimizar el daño? El daño está, pero ¿qué podemos hacer los padres? Estar presentes en la lectoescritura, tratar de sacar adelante que el chico por lo menos entienda lo que lee. Sí, no, el padre puede hacer mucho, ¿no? O sea, y es cierto, también esa es otra lección de la pandemia, ¿no? Los padres son protagonistas del proceso educativo de sus hijos, ¿no? Los padres efectivamente pueden tratar de apoyar ese proceso de aprendizaje y lectura, pero bueno, justamente para eso tenemos maestros, porque los Claro, somos padres no no son sabemos especialistas explicar. en enseñar a leer, ¿no? No Claro. todo, algunos padres sí, pueden hacer un trabajo fantástico, pero en términos de la política pública, lo que no interesa es aquel chico que suerte que tiene un padre o una madre que le puede enseñar a leer, fantástico si lo puede hacer,
Pero la mayor parte de chicos, el 95% de chicos, ese no es el caso. Entonces, lo que importa en la política pública, por eso es justamente, ¿no? Es regresar a ese proceso de aprendizaje, porque los padres no nacieron para ser maestros ni han sido preparados para ser maestros. No, es una Pueden carrera. siempre, Yo siempre le decía a los profesores, una es una carrera, carrera que yo es no una he carrera. estudiado, ustedes han estudiado. Justamente por eso, como sociedad, tenemos que invertir cada vez más en la profesión docente, porque ellos son los especialistas que nos ayudan para que el chico aprenda y aprenda eficazmente. Entonces, ¿se puede reemplazar? ¿El padre puede hacer algo? Por supuesto que puede hacer algo. Pero podemos decir que todos los padres le van a enseñar a sus hijos a leer y entonces no nos preocupamos de la escuela. No, obviamente, No, ese no no, es el no. caso. De ninguna manera. ¿Algo pueden Pero, hacer los padres? Sí. pero, Pero claro, pero tenemos el que padre regresar dice lo antes que, posible. mire, señor, yo no sé hacer nada, pero yo sé leer. Entonces voy a hacer que el chico lea todos los días 1 hora. ¿Está bien? Sí, sí, que lea, que lea. Sí, Digamos, fantástico, sí. fantástico, que lea, que Sí. lea. No, usted no haga nada, que el chico lea, que el chico lea, que lea lo que sea. Y el otro, que señor, ¿qué lee? Si no tengo nada que darle para leer. Claro, ese es el otro gran impacto negativo que tiene esta pandemia, es la desigualdad. Porque si te das cuenta, la escuela, por más problemas que tenga la escuela, en todos los países, incluyendo el Perú, hay cosas que corregir en las escuelas, por supuesto, muchísimo que hay que corregir. Pero por más pobre que sea la escuela es un espacio de igualación de oportunidades, Claro. ¿no? Porque a cualquier escuela rica o pobre, va a ir un chico, algunos de los chicos que están en esa escuela van a tener recursos en su casa y otros chicos no tienen nada, ningún espacio ninguna posibilidad de estímulo en su casa. Y para muchísimos chicos, la escuela es el único espacio de estímulo, de socialización y de aprendizaje. Es el único. Ese espacio desaparecido para muchos y por mucho tiempo. Entonces ahora las posibilidades de aprendizaje dependen única y exclusivamente de tus recursos en el hogar. Que Entonces no es como, son muchos. digamos, que no son muchos y que son desiguales. Así es. Son desiguales. Así es. Entonces es como la reproducción de la desigualdad de ingresos y de la desigualdad de riqueza, ¿no? En su máxima expresión, E ¿no? Toda la incluso con inversión chicos, que hemos hecho para e, igualar oportunidades desapareció. e incluso con chicos que tienen recursos, el fenómeno de la cámara apagada, como digo yo, ¿no? O Sí, sea, y lo vemos mucho en la educación universitaria, es desesperante. Los chicos no prenden la cámara, no sabes si están prestando atención o no. Por más motivados que estén, pueden estar jugando un videojuego, ¿no? Te digo, chicos con recursos, porque no claro. tienen una motivación de estar físicamente ahí. O Sí. sea, su cerebro está en otra parte. Pero mira, Y, justamente por eso en los países ricos, y te doy el ejemplo, ¿no? Conversando con una persona que trabajaba, un oficial del Departamento de Educación de Dinamarca, en julio del año pasado, en julio del año pasado, nos decía, tenemos que regresar lo antes posible, porque lo que estamos viviendo es gravísimo, y los que pierden son los chicos de menos recursos en Dinamarca, en donde la conexión a Internet es casi 100%. claro, Entonces no hay un problema de que unos tienen conectividad, claro, otros no, tienen. no No todos tienen es que no es, conectividad. Todos se claro, pueden conectar por Zoom en su casa, pero se sabe que justamente pasa lo que tú dices. Algunos chicos pueden tener una interacción fantástica, pero son la minoría. La mayor parte de chicos que pueden tener una interacción remota, eso funciona bien unas cuantas horas, unos cuantos días, claro. pero no puede ser tu interacción permanente. Eso Pero no mire, funciona, ¿no? yo le digo a todo el mundo, yo cuando paso de las 4 horas diarias en pantalla, ya no me siento bien. A las 5 horas ya me comienzan a llorar los ojos. Imagínense someter a un chico a 7, 8 horas diarias de clase por pantalla. Es imposible, el ser humano no da para eso. Efectivamente, o sea, no es la educación remota es algo que estamos aprendiendo cada vez más. Va a ser un complemento fantástico Claro, para continuar el proceso de aprendizaje y darle continuidad entre la escuela y el hogar, y eso está muy bien, pero sí todos los países son conscientes ya que la educación remota no es un reemplazo, ¿no? Es un paliativo, ¿no? Y en momentos normales, digamos, va a ser un complemento, nada más, ¿no? Y un importante complemento, pero es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a que tenemos que ser todo lo creativos para tener un regreso seguro, flexible a la escuela, pero yo diría urgente. Eso es ahora, lo, yo he lo, estado que, en lo que nos falta, Florida ¿no? durante 4 semanas observando lo que estaban haciendo en el retorno a clases, porque acaban de empezar la semana pasada. Entonces, lo que creo que perturba a los padres son los mensajes contradictorios, ¿no?
un gobernador que dice, nadie va a usar mascarillas, los niños no deben usar mascarillas, o sea, politizando el tema, y al mismo tiempo unos padres preocupados que dicen, oigan, los contagios están subiendo. Y unos profesores que también dicen, los contagios, estamos vacunados los adultos hasta desde los 12 años para arriba, pero los más chicos no hay vacuna pediátrica todavía. Entonces, el nivel de contagio es alto, con gente además que no se quiere vacunar. Entonces, a veces no es una sola variable, son muchas a la vez. ¿Cómo organizar este regreso seguro? Mira, lo que ya la diferencia entre hoy día, ¿no? Y mediados del año pasado, digamos, en los cuales se cerraron los colegios en todas partes del mundo porque se pensaba de que la escuela podía ser un mecanismo de transmisión, ¿no? Y un espacio en el cual permita que el virus se reprodujera. Estamos navegando en un mar de ignorancia. Entonces, globalmente, no en el Perú, globalmente. Entonces, bueno, se cerraron las escuelas. Afortunadamente, hoy día sí ya tenemos más evidencia científica de qué pasó en aquellos sistemas escolares que abrieron, por ejemplo, entre la primera y la segunda ola, y ahí ya se encuentra efectivamente que la escuela no es un espacio de contagio mayor que en la casa o la comunidad, y que por lo tanto, entonces si te proteges adecuadamente, cosa que no es fácil, pero si lo haces, entonces la escuela es inclusive un espacio más seguro que otros espacios económicos y sociales que ya se están abriendo, ¿no? Ah, Entonces, si se abren restaurantes, si se abren centros comerciales, si se hacen espacios de trabajo, entonces obviamente las escuelas tienen que estar abiertas antes, porque claro. son Ahora, espacios más seguros. recuerde que a los menores de edad se les prohibió ir a los mercados el año pasado. Fue Sí, sí, recién sí, al sí. final del año, después de una gran pelea, que se permitió que los niños pudieran salir. Estaban restringidos a salir de su casa 1 hora al día. Esto ha sido casi hasta diciembre. Y eso ha sido por sospechas que los niños podrían transmitir el virus, inclusive sin ellos enfermarse de manera grave, Claro, poder portadores ser fuentes asintomáticos. portadores, ¿no? Claro. Bueno, eso era falso. O sea, claro, no sabíamos, y en la ignorancia, en todo el mundo, uno hace lo mejor que puede, ¿no? Pero bueno, ahora ya sabemos. Eso fue un error. No son portadores No asintomáticos. son portadores asintomáticos mayor que cualquier otra persona, y en Ok. verdad tienen menores tasas de contagio y menores tasas de transmisión, menores. Sí, claro, porque Y lo otro, no hacen la enfermedad, digamos. Pueden tener, pero sí, no tienen síntomas. Son los que menos mueren. Ahora, acá viene el problema, ministro, y este es ministro, perdón, este ex ministro. ex ministro. Acá viene el problema y es el tema de la responsabilidad. Nosotros somos una sociedad lamentablemente muy litigiosa y muy punitiva. Y cuando pasa algo, lo primero que decimos es delito y quién es el culpable. Entonces, supongamos que con toda buena intención se abre un colegio, etcétera, etcétera, y comienzan a haber casos en ese colegio. Y comienzan a morir, o un maestro, o un padre de familia, un abuelito, alguien. Y el temor de la comunidad, creo yo, en general, es quién va a ser el responsable. Y lo que vemos acá es una echada de pelota permanente porque nadie quiere asumir esa responsabilidad. Y ese es un problema muy grave para el Perú. ¿Cómo se ha hecho en otras partes? Bueno, pero es que es una visión sobre la educación completamente distinta, ¿no? De lo que tú estás mencionando, es cómo, o sea, esa lógica no nos lleva realmente A ninguna parte. a ninguna parte, porque los países, lamentablemente yo creo que hay una cierta correlación entre los países exitosos en términos de sus sistemas educativos, su interés por la educación y su urgencia por regresar a la escuela, ¿no? Entonces digamos, socialmente dicho, bueno, la escuela presencial es Claro. fundamental, es indispensable, tenemos que regresar lo antes posible con todos los cuidados posibles. Y obviamente el regreso en ninguna parte del mundo ha sido un regreso a la escuela normal, ha sido un regreso a la escuela solamente unos días a la semana, con ingresos al aula o a la escuela a distintas horas, en distintos días, solo la mitad del tiempo. Entonces, que es un esquema muy complejo, pero digamos que socialmente el acuerdo es cómo hacemos para que los chicos estén la mayor parte del tiempo posible, sabiendo que no va a ser perfecto, en la escuela. Nunca una lógica de, bueno, si entonces, si a alguien le va a pasar algo,
quién es el culpable. Claro. Porque eso va a pasar, eso, con esa lógica, entonces nunca habríamos ningún establecimiento. Ningún establecimiento. O sea, si esa es Claro. la lógica, o sea, si es que regresamos a una cuarentena completa, bueno, pues hay que cierren las escuelas. Pero si ya están abriendo un restaurante, bueno, entonces si me contagia un restaurante, el responsable es el dueño del restaurante. Si me contagia en una Además, tienda, además ni siquiera puedes saberlo. no puedes Toda saber la gente del Perú exactamente se ha contagiado en mercados y en colas de en alguna bancos. Se han parte, contagiado. en Que alguna el parte. Estado Entonces, los mandó ahí, además, los mandó a la exactamente. cola de banco. Entonces, yo lo veo ese argumento, yo lo vería como una excusa nada más. No, sí, pero es Una una excusa, ¿no? excusa muy potente. Le explico por qué. Porque el ministro dice, bueno, esto va a depender de cada dirección regional y de cada UGEL y de cada PAFA y de cada director. Entonces, si la orden no viene de arriba hacia abajo, aquí no va a pasar nada, porque de abajo hacia arriba los padres pueden estar en pie de guerra, pero siempre van a ser el 90% de los padres, nunca van a ser el 100% de los padres. Los directores van a estar en pie de guerra probablemente con su comunidad también, pero también tienen miedo. También tienen miedo del profesor que le dice a mí no me han vacunado y si a mí no me vacunan yo no quiero volver. Mm. Y también va a tener miedo de que la UGEL lo sancione por haber abierto sin tomar las medidas necesarias porque las cosas no salieron bien. ¿Cómo hacemos para esto es el Perú? ¿Cómo hacemos para que eso no suceda y que los chicos puedan volver a clases? Pero es que yo creo que sí tiene que haber, yo creo que las decisiones descentralizadas se tienen que hacer de manera inteligente y hay casos en los cuales es mejor descentralizar y hay casos en los cuales es mejor no descentralizar algunas decisiones. Y todo depende exactamente de qué decisión estamos hablando, ¿no? Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, no perfectamente, podría decir en cualquier país, es, no, las escuelas se abren. Ah, Con la excepción, es al revés, tú puedes decir, la escuela exacto. abre, pero yo digo, pero puede haber una excepción porque hay algún espacio, alguna escuela en el cual el director dice, oye, acá no hay agua, Claro, no no nos tengo han desagüe, no llegado, tengo no nos agua, han no tengo... llegado todo el material necesario para que los chicos puedan tener la higiene necesaria, no tenemos máscaras, porque al Claro, colegio le tienes que dar máscara al chico, no vas a apreciar, bueno, el chico que tiene plata que se compre máscara, el que no, no, tienes que darle máscara a todos los chicos, entonces el director dice, a mí no me ha llegado todo lo que me tiene que llegar, yo no quiero abrir todavía, podría ser, pero te cuenta, es una estructura de es incentivos al distinta. revés. Tú abres con las excusas, con no excusas, sino con una razón, y dices, pues yo no puedo abrir porque está pasando esto, Pero está pasando ¿no? al revés en el Perú. Lo que te dice el Entonces, ministerio es, avísanos si puedes. Entonces, claro, claro, las pero por escuelas otro, rurales que uh-huh, están en una situación dramática, porque ahí no hay ni siquiera ninguna posibilidad de teleeducación, han abierto con el apoyo de padres en comunidades pequeñas, donde el maestro vive en la misma comunidad y donde el nivel de contagio no existe. Es decir, hay que decir una cosa, son escuelas que nunca debieron cerrar. En términos uh-huh, reales, nunca debieron cerrar. posiblemente nunca debieron cerrar, sí. Así es, porque jamás tuvieron un nivel alto de contagio y pudieron seguir operando. Pero Bueno, bueno, algunos países, Rosa María, nunca cerraron. O sea, Suecia así nunca es. cerró. Suecia decidió, no tenemos, Suecia dijo, no tenemos evidencia que la escuela sea un foco de contagio. Entonces, cuando toda la economía estaba cerrada, las escuelas estaban abiertas. Claro. Y se ha demostrado de que como consecuencia de eso no es que han habido mayores tasas de contagio en Suecia. O sea, en Suecia sí hubo una segunda ola Claro. y tuvieron Sí, problemas, todo. sí, pero se ha demostrado que no, las escuelas no tuvieron nada que ver con eso, Claro. ¿no? Porque pasó lo Entonces, mismo en Finlandia y Finlandia sí había cerrado sus escuelas. claro, entonces, a veces me preocupa a mí que el Ministerio de Educación peruano se llena de manuales y se llena de directivas, pero no ejecuta. Es como si todo el tiempo estuviéramos escribiendo papeles que nadie va a ejecutar. Entonces ya tienen los directivas, ya tienen las manuales, ya tienen los planes y nadie los ejecuta Mm. porque no hay ningún interés en ejecutar. Mejor no nos vayamos a meter en problemas, ¿no? Mejor no. Pero mira, Y esa es con la tragedia aquí. Realmente es una tragedia porque digamos que la lógica de operación del ministerio, de las UGELes, de los directores, de los profesores y de los padres, ¿no? Debía ser, bueno, ¿cómo hacemos para que los chicos tengan alguna interacción en la escuela? ¿No? ¿Cómo nos organizamos para que eso pase? ¿No? Si no hay esa lógica, ¿no? Desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto, entonces nunca vamos a regresar y el daño sobre nuestros niños es realmente
gigantesco. O sea, no es un Además, pequeño daño, es un daño catastrófico en realidad. ¿por qué? Yo quisiera que explique eso bien. ¿Por qué es catastrófico? Porque, mira, o sea, si estuviéramos cerrando un mes las escuelas, eso lo recuperas. Claro, Pero los chicos, para empezar, cuando hay una interrupción de clases, los chicos se olvidan de lo que aprendieron antes. O sea, eso sí está demostrado, ¿no? Hay un efecto vacaciones, ¿no? Tú en los 3 meses de vacaciones te olvidas más o menos un 25% de lo que sabías en diciembre, ¿no? Del año anterior. Pero bueno, los sistemas escolares ya están acostumbrados a eso y así se hace, ¿no? Y vas recuperándolo y regresas, digamos, te basas en los aprendizajes en los que tienes al comienzo de año y continúas. Por eso, digamos, el sistema ya tiene eso incorporado. Lo que obviamente un sistema no tiene incorporado es cuando tienes un año y medio fuera del aula. Entonces, uno es que has perdido probablemente más aprendizajes que ese año y medio, ¿no? Segundo, es que esos 2 años de tu vida son muy difíciles de recuperar. ¿Es posible recuperar parte? Sí, es posible recuperar parte. Y las escuelas, los sistemas educativos se están preparando en este momento, los sistemas educativos responsables, se están preparando en este momento o están ya implementando sistemas de educación remedial extremadamente intensivos, claro. ¿no? En este momento tú ya tienes en muchos países, ¿no? Procesos de capacitación de sus docentes, ¿no? Para poder asegurarnos que los chicos tengan no solamente las clases normales, sino tutoría adicional, sepamos cómo medir dónde Ahora, está el aprendizaje se han de los hecho en chicos, ¿no? algunos países, Entonces es un me esfuerzo contaba una muy experiencia, grande. claro, me han contado una experiencia en Florida, no sé si ustedes tienen en el Banco Mundial de experiencia comparada, pruebas de entrada, en el hemisferio norte están entrando al colegio, ¿no? Los chicos que sus padres sí aceptaron que vayan a la escuela desde octubre del año pasado, digamos, hasta mayo de este año, versus chicos que los padres no aceptaron, que se quedaron en su casa, se les han hecho pruebas de entrada a ambos grupos y las diferencias son notorias. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? Mira, un primer dato es ese que ya te mencioné, ¿no? De que potencialmente se pueden estar incrementando los niveles de pobreza de aprendizaje dramáticamente. Ahora, Claro, y esa simulación que yo te mencionaba la hicimos asumiendo cierres de escuela, en realidad, que han terminado siendo menores a claro. los que hemos visto. Entonces, esa cifra probablemente que estamos ya revisándola va probablemente ser mayor en términos de pérdida de aprendizaje. Pero lamentablemente tenemos pocos países en los cuales tenemos buenas mediciones reales de lo que ha pasado. Te doy 2 datos, por ejemplo. Sí tenemos datos en algunos estados de Brasil, y en el caso del estado de Sao Paulo, por ejemplo, utilizando data de inicios del 2020 y finales del 2020, se muestra que los chicos han aprendido el 27% en promedio de lo que hubieran aprendido con clases presenciales. Solo el 27%. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, en el cual se perdió el 60% del año escolar, no todo el año escolar, se perdió solo el 60%, los estudiantes de segundo grado tuvieron pérdidas en lecturas equivalentes al 70% de un año de aprendizajes, ¿no? O sea, perdieron pérdidas casi todo un año, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos poca data real? Estos números que te he mencionado, para el caso de Sao Paulo, para el caso de Sudáfrica, son datos reales, ya de cuánto Ajá, hemos medido el aprendizaje de los chicos al regresar. Lamentablemente tenemos poca data porque van a ser malas noticias, pero es crucial tener esas malas noticias. Es absolutamente fundamental que midamos dónde está el aprendizaje de los chicos hoy día a 2 niveles, a nivel nacional y de cada una de las regiones, para saber, bueno, cuánto estaban los niveles de claro, aprendizaje en el 2019 y dónde estamos hoy día. Y si son malas noticias, hay que saber esas malas noticias claro. para poder diseñar mejor los programas. Y en segundo lugar, los maestros, y eso se está trabajando en muchísimos países y el banco está trabajando mucho eso, mucho ese tema, tienen que tener herramientas para poder medir bien el aprendizaje en el aula y poder saber dónde está cada niño, porque los Claro. niños han tenido experiencias muy distintas. Entonces yo, maestro, tengo que saber dónde está este niño y dónde está esta niña, que pueden estar en niveles muy distintos y tengo que entonces darle una educación remedial distinta a esos Eso va a niños. ser muy complicado porque la educación en el aula no es pues individualizada y lo que se le va a exigir al maestro es que casi, casi haga un programa por niño en el aula, en primaria sobre Es todo. casi como un programa de tutoría para cada niño. Entonces, este regreso es complicado, es difícil, ¿no? Porque justamente tenemos que agarrar al niño en donde está en su proceso de aprendizaje. Y cada niño va a ser distinto.
y tenemos que tener una idea global, digamos, de dónde está el país, ¿no? Entonces, lo que tú has mencionado, ¿no? Y aplicar poderes de aprendizaje rápidamente, hoy día, es crucial. Y es más, para eso tú podías hacerlo, idealmente sería hacer una prueba nacional censal a Claro. todos los chicos. Quizás eso es muy difícil, yo haría una prueba muestral en este momento, que no es imposible. Pero eso es urgente, es otra de las urgencias que tenemos, ¿no? El saber dónde estamos, porque si no estamos navegando a ciegas. Decimos, los Claro. chicos han perdido, pero ¿cuánto han perdido? ¿Han perdido 10%? ¿Han perdido 50%? ¿Han perdido 90%? Es crucial saber dónde exactamente estamos. Ahora, el 45%, ha dicho el ministro de los maestros, ya están vacunados, pues son mayores de 38 años. Estamos casi a la mitad del magisterio. En otros países se ha puesto a los maestros en primera línea, se les ha dado alguna ventaja para poder regresar. Mira, eh, gruesamente, en la mitad de los países se ha puesto a los maestros como un grupo prioritario, ¿no? Ok, Obviamente, después de los trabajadores de la salud, lógico. obviamente, y luego han venido los maestros, ¿no? Pero Porque uno, sí sabiendo, muchos de esos países sabiendo que en realidad la vacunación de los maestros no es absolutamente indispensable para el regreso a clases. Porque claro, acuérdate que el regreso a clases no es un regreso normal a clases. no, Regresas a clases y normalmente el maestro solamente va a trabajar con sus 30 chicos y nada más, y no va a interactuar con otros maestros. No hay ok, reuniones de padres de familia, ¿no? no. Obviamente minimizas la interacción entre adultos. Entonces, muchos sistemas educativos han regresado antes de vacunarse, antes de iniciar el proceso, antes de inicios del 2020, antes del Claro. inicio del proceso de vacunación masiva. Pasado ya, estando ya entrado el 2020, muchos de esos países han dicho, bueno, mejor igual, hay una sensación mayor de seguridad si los maestros están vacunados, entonces prioricemos a los maestros. Claro. En realidad no hay ninguna razón para no hacerlo. Y el impacto en el Perú hay más o menos 500,000 de maestros, entre Claro. públicos y privados. En realidad, el impacto que eso tiene es inmenso, porque, porque le das tranquilidad a los padres de familia y logras que 8 millones de chicos pudieran regresar a sus aulas. Entonces, la inversión, el retorno social de priorizar a los maestros en lugar de priorizar a cualquier persona de 40 años, por ejemplo, Claro. ¿no? Es altísimo. Es altísimo. Ahora, Entonces, desde el punto de ahora, vista de política los pública, padres ¿no? también Es muy dicen, importante hacer eso. no quiero que regrese, pero ya hay vacuna para niños de 12 años para arriba. Que vacunen a toda la secundaria. Si no, no van. Bueno, o sea, mejor es que vacunen a todos, obviamente, ¿no? Claro, O sea, lógico. pero sí, es Pero mejor, no es siempre va a ser mejor, necesario. O sea, pero no es indispensable, ¿no? no es, Si es eso es lo que, que hay que tener claro. si en este momento, o sea, si tú miras las experiencias de muchísimos países ya, es que lo ideal es que el maestro se vacune. Efectivamente, tienes algunos casos como en Estados Unidos, en donde hay mucho debate de gente que simplemente no se quiere vacunar, aun cuando hay vacuna Eso es disponible. terrible, Eso es otra terrible. cosa. Segundo, tienes que asegurarte que todo el mundo use una máscara. Y también en algunos países tienes ese debate. En Estados Unidos algunos dicen, no, no quiero que usen máscara. Bueno, lo correcto es usar máscara y eso está demostrado científicamente. Si todos usan mascarilla, si tenemos distanciamiento social, es decir, no todos los chicos van todos los días al colegio. Lamentablemente Claro. la experiencia no va a ser igual a que la de siempre. Van solamente la mitad de los chicos, van a distintas horas, todos usan mascarillas, solo interactúan con su profesor, la probabilidad de contagio es muchísimo menor que los centros comerciales que vemos llenos de adultos y de Sí, chicos. sí, 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 sí. Es Claro. muchísimo. Entonces, donde no hay ninguna lógica, es que la misma sociedad que está yendo a un restaurante, la misma sociedad que lleva a sus hijos a un centro comercial, esa misma sociedad diga, no lo quiero llevar al colegio. Claro. Ahora, Si esta en sociedad todo caso, decidiera, yo prefiero que no haya prefiero que los contagios sean cero y claro, quiero mantenerme voluntariamente todo el mundo en su casa todo el día, bueno, quizás podría ser claro. una elección social válida, pero digamos, no hay ninguna evidencia científica que te diga que puedes abrir unos espacios económicos y sociales y no las escuelas. Ahora, en general, eh, yo sospecho que los chicos quieren volver al colegio y que sus padres en general quieren que vuelvan también. Tenerlos metidos en la casa no es sano ni para los padres, ni para los hijos, ni para nadie. Hay algunos temores, entonces, por lo tanto, el regreso debe ser voluntario. Recordemos que la Constitución dice que la educación es obligatoria, por eso hay que preguntarlo.
¿Debe ser voluntario o debe ser obligatorio? Mira, por eso cuando siempre se dice cuáles son las características del regreso, ¿no? Ya, Se dicen para mí seguras, completamente de acuerdo, bueno, flexibles, completamente de acuerdo, ¿no? Yo siempre le agrego urgentes, ya, ¿ya? Pero la otra característica efectivamente siempre se agrega es voluntario, ¿no? Entonces, pero yo tomaría con pinzas la palabra voluntario, ¿no? En el sentido de que la sociedad tiene que asegurarle a todos los niños la educación. ya, Entonces, si yo te aseguro una educación remota de razonable calidad, entonces, bueno, tú puedes escoger estudiar en tu casa y no estudiar en el hogar, perdón, en la escuela. claro, claro. Pero si no te aseguro una educación remota y te digo, bueno, si quieres regrese, si quieres no, entonces, ¿qué está pasando con ese chico? Ese chico simplemente no se educa. Entonces, cuando Ahora, se dice voluntario, le tenemos que ujú, decir al padre de familia que dice, no, yo escojo que no regrese, es, ujú, bueno, entonces, ¿qué está pasando en tu hogar? Si claro, efectivamente has podido, ¿no? Vender lo que tenías que vender para asegurarte que hayan libros, que tenga conexión a internet y tú estás dedicado, ¿no? Y puedes darle tiempo a trabajar con tu hijo, con tu hija, bueno, ok, eso puede reemplazar quizás por un tiempo el regreso a la escuela. Lo que no podemos permitir es decir, bueno, que sea voluntario, pero no hay nada en la casa y tampoco hay claro, escuela. Eso no se puede permitir. Entonces, es un voluntario, yo diría, claro, condicionado, ¿no? claro, Condicionado es a que hay como un estímulo educativo, ¿no? el sistema de homeschooling en los Estados Unidos, donde hay cierta supervisión de que Ujú, efectivamente los niños están recibiendo una educación. Y el claro, padre presenta un programa, sí. el niño tiene que rendir unos exámenes estandarizados, nacionales, etcétera, y va obteniendo sus grados, pero hay una supervisión estatal en algún nivel, O ¿no es sea, cierto? efectivamente, el chico tiene que dar los mismos exámenes que da un chico que va al colegio, ¿no? Claro, Simplemente el padre dice, bueno, yo lo voy a preparar y voy a trabajar con él y le voy a dar todo el estímulo necesario en el hogar. Entonces, eso es válido, eso está muy bien, si eso pasa, perfecto. Pero eso va a pasar para qué porcentaje de chicos? claro, ¿Para el 2%? mínimo, ¿Para completamente el mínimo, 5%? Probablemente no. Entonces, claro, en verdad, en términos de las decisiones de política pública, no te puedes basar en lo que puede pasar afortunadamente para ese 5% de chicos. claro. Lo que importa es el 95% restante. Si eso pasa para 200.000 chicos, fantástico, pero me importan los otros 7 millones de chicos. Claro. Ahora, yo quería hablar también de una minoría de chicos que son los de la educación especial, que Ujú, son los que peor la han pasado. O sí, sea, si los chicos sin problemas de discapacidad la han pasado mal, estos chicos los han pasado peor, porque no hay, ellos sí tienen educación individualizada. y han perdido Eso, todo. y claro, porque ellos tienen una relación, ¿no es cierto?, muy estrecha con el maestro de educación especial uno a uno. Y ese uno a uno, muchísimos padres que conozco simplemente han retirado a sus hijos de la escolaridad porque ellos tendrían que asumir el rol de maestro en casa las 24 horas, ¿no es cierto?, para poder lograr algo de lo que se estaba logrando en la educación especial. Ujú. Y eso es una tragedia. Y en Eso el es, Perú sí. son como 300.000 chicos que están en educación especial. O sea, eso sí, una tragedia en casi todos los países. Han habido algunos aspectos positivos de la educación remota que han hecho que ahora se haga más común, por ejemplo, ¿no? Que toda la programación educativa, ¿no? Claro, Sea también con lenguaje de señas. Ha habido algunos aspectos positivos, ¿no? En términos de la política pública en general, pero en términos de la experiencia del chico con un nivel de discapacidad, ha sido extremadamente grave. Y ahí es donde justamente si la interacción con otra persona es crucial, esa interacción desapareció. Y además la carga sobre la familia es muchísimo mayor, ¿no? Que para cualquier otro chico, ¿no? Entonces, en ese sentido, las pérdidas por la falta de atención y no tener una política pública que trate de priorizarlos a ellos y decir, bueno, no, para ustedes sí mantenemos las escuelas abiertas, cosa que ha pasado en algunos países, inclusive en países en los cuales se dijo, la escuela se cierra, ¿ok? Inglaterra, por ejemplo, las escuelas se cerraron, en el momento que se cerraron, pero con dos excepciones. Las escuelas se mantenían abiertas para los chicos que tenían alguna discapacidad y para los chicos cuyos padres estaban en el sector salud. Porque si, claro, bueno, ¿y qué pasa si tu madre es enfermera? Tú tienes 7 años, tu madre es enfermera o tu padre es enfermero
o cualquiera de ellos es médico, tiene que ir al Claro, hospital, al porque hospital, los a cuidar estamos a otros. obligando a que ellos vayan. A los trabajadores de salud, nosotros les hemos dicho, ustedes van a trabajar aun cuando se van a contagiar, aun cuando van a morir, literalmente, o sea, no es una metáfora, ¿no? Entonces al trabajador de salud se le dijo, tú vas a trabajar como sea, mala suerte. Claro, Entonces, por lo menos, los sistemas educativos apoyaron a esos trabajadores de salud. Le dijo, bueno, para ti la escuela no cierra. claro, pues si no, La ¿a dónde escuela dejo a no mis hijos? cerró, la escuela no cerró para los trabajadores de salud y para los chicos que tenían una discapacidad y que necesitaban esa atención y que era vital esa atención para su bienestar. Lamentablemente eso ha pasado en algunos países, pero no Pero en muy todos, pocos, no, no en el Perú, ciertamente, lamentablemente. ¿no? En muchos Donde países no. los chicos han estado completamente, les voy a decir la verdad, abandonados. Así Para es. lograr que el Estado peruano les permita salir a los niños autistas 1 hora al día o media hora al día cerca a su casa caminando con un acompañante, tuvimos que dar una batalla de 1 mes. Y Sí, recién se les dio hay, permiso en abril o en mayo, cuando mm, los chicos estaban muy mal, pero muy y mal, por una lamentablemente ignorancia absoluta del Estado. muchas decisiones se han tomado sin saber realmente si eran cuál era el costo-beneficio, ¿no? O sea, presumíamos que el beneficio era que con esos chicos estando en su casa no se iba a contagiar o no iba a contagiar a esos adultos. Teníamos muy poca evidencia del beneficio. Ahora sabemos que ese beneficio era cero, Cero, pero el cero. costo ha sido altísimo. El costo ha sido altísimo. Entonces, por eso, el utilizar la evidencia, el utilizar lo que ya sabemos, ¿no? De cuán contagioso o no, digamos, en la escuela comparado con otros ambientes, eso es crucial. O sea, ahora tenemos más información, tenemos más data, tenemos más No, experiencia de lo que teníamos hace un año, y ¿no? nos está dando una noticia que es muy importante en esta entrevista, es que los niños no son portadores asintomáticos, Y, no lo y son, y si no lo son, que regresen a la escuela. entonces ahora, no es un regreso fácil, ¿ya? Que es una cosa que también hay que decir, no es que, ya, entonces que regrese, o sea, esta lógica de extremos, ¿no? En la La que no se discusión puede aplicar. política, de política pública, es complicada, ¿no? Es decir, bueno, entonces que regresen. No, nadie está diciendo que regresen a tontas y a locas. No, No, es un regreso que es no me complejo, decían que es en la universidad, ordenado, ¿no? en Que la requiere universidad, mucha hay que decirlo, se inversión. están haciendo comisiones para poder volver porque, como me dijo, el encerrar es mucho más fácil que abrir. Eso es, bueno, y mantener el encierro es más sencillo, ¿no? Claro, Que el complejo proceso de apertura. Pero lamentablemente, el costo de no hacer eso es extremadamente alto en términos de aprendizajes, en términos de salud mental de los chicos, de salud mental de los de padres. los padres. No es un costo menor. Entonces, lo que tenemos que hacer es complicado. Es una política pública muy compleja, ¿no? Pero así es. Estamos en guerra. Entonces, cuando estás en guerra tienes que Claro, pero implementar yo digo, políticas difíciles, ¿no? Y anoche estuve, políticas claro, nuevas. anoche estuve escuchando al ministro de Educación con toda buena voluntad. El hombre tiene buena voluntad y tiene sus planes y todo, pero todo parece estar en manos de otro, ¿no? Bueno, eso depende de cada dirección regional, eso depende de cada UGEL, y ningún director de UGEL, por más valiente que sea, va a tomar una decisión Pero si es sí, que de arriba no viene la orden. pero tiene que haber alguna decisión, digamos, ¿cuál es la decisión eh, que es la decisión general y sobre la cual se pueden tomar algunas excepciones? Esa decisión general tiene que venir de arriba y decir, se abre. Claro. Y alguien puede decir, pero no, tiene que haber una excepción por tales y tales y tales motivos. Hay Pero una lo que no se excepción, puede, hay lo una que una cosa, excepción, ministro, Rosa que María, es, que sí, lo que no se puede decir que no hacemos nada, claro. ese es uno. Y lo otro que es muy complejo es cuando dice, bueno, dejemos a que los padres decidan o que la Claro. escuela decida. Porque si me dices eso, me tendrías que decir cómo es el proceso de toma de decisiones. Que va a haber Mayoría, una claro, votación, mayoría mayoría simple, simple, claro, mayoría, dos ¿no? De los que tercios, asisten, 2/3, ¿no? Basta con que un padre de familia diga que no o un padre de familia diga que sí, ¿no? Porque tiene que ser que todos tienen que estar de acuerdo o todos tienen que estar en desacuerdo. Tendrías que dar las reglas específicas sobre las cuales se toma decisión local. no, y además hay otra Eso cosa que decir es bien que importante, ¿por qué en la educación privada, por ejemplo, si yo he hecho un pacto con una escuela para que eduquen a mi hijo, ¿por qué esa decisión va a ser colectiva si mi pacto es individual?
Claro, ahora, lo que sí es cierto que uno podría dejar en esta situación excepcional, ¿no? Es que la decisión es, bueno, ya la escuela abre, pero algunos padres de familia dicen, yo no quiero. Bueno, Y yo, está bien. ok, o sea, estamos en una situación extraordinaria. Normalmente no es tan fácil que un padre de familia diga, yo no quiero que mi hijo No, vaya. no, La no, educación es obligatoria, es ¿no? obligatoria. Es Ahora, obligatoria, o sea, no es... hay un componente más que muchos padres señalan. Dicen, mira, yo no tengo ningún problema con que vaya a la escuela, está perfecto, los protocolos de la escuela son estupendos, yo estoy seguro que lo van a manejar muy bien. El problema es el transporte. Ujú, ¿Cómo llega el niño al colegio? Y el transporte público sí es un ujú. foco infeccioso en Sí, el sí, Perú. sí. Eso es Entonces, difícil. Pero ¿qué cosa se tendría que hacer? Que es complicado y que mucha gente se quejaría, pero es lo que tienes que hacer cuando estás... yo pongo esa situación como una situación de guerra. Y en una situación de guerra tú tomas decisiones extraordinarias. Entonces, una decisión extraordinaria es decir, tú vas al colegio más cercano, claro, tú no vas al colegio que quieres, ¿no? Porque ir al colegio más cercano, no sería perfecto probablemente, pero es claro. mejor a estar en tu casa. Es mejor estar en tu casa. ¿Eso Pero, sería complejo? Sí, sería complejo. Nada claro, es fácil, nada de lo que se está proponiendo es es lo que fácil, siempre, o lo que se ¿no? hace en el medio rural, al colegio al que puedas llegar a pie. Exactamente. Es como la vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que te puede poner, Claro, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el mejor colegio? El más cercano, el más ¿no? cercano, al que Pero puedas llegar no, a pie. hay otro colegio que es mejor. Bueno, ya, eso del ir al mejor colegio, eso lo dejamos para el próximo año. Eso sí lo dejamos para el próximo año. Pero ahorita, Claro, este año, anda el más cercano, ¿no? Entonces, ¿no es perfecto? No, no es perfecto, ¿no? no. Pero en una situación como la que estamos, se toman la mejor decisión posible. Entonces, y todas esas decisiones son complejas, pero efectivamente la política pública en situaciones como estas es compleja y es difícil de implementar, pero eso es lo que toca, ¿no? Abel debe tener muchas preguntas porque él es maestro también, y él sí, graduado de la Universidad Católica, no como yo que soy una solo mamá. Abel, no sé si tienes alguna pregunta tuya o del público. Sí, tenemos bastantes preguntas. Doctor, ¿qué hacer con los profesores negacionistas que no quieren Sí. vacunarse? Bueno, esa es una decisión de política pública muy compleja, y muchos países están, digamos, están lidiando con eso en el sentido de que cómo balanceas, ¿no? Los derechos individuales con los derechos colectivos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero todo el mundo también tiene obligaciones respecto a su prójimo, ¿no? Entonces, algunos sectores públicos de muchos países están obligando, ¿no? a Ah, que sí. el, a que el trabajador público se tiene que vacunar. Bueno, nadie te obliga a trabajar, puedes retirarte, entonces si no quieres Claro. trabajar, no trabajes, ¿no? Te retiras de la carrera, eh, nadie te obliga a que seas tu trabajador en alguna parte, pero sí es válido tomar la decisión de que si quieres continuar trabajando y proveyendo un servicio, y por lo cual la sociedad te está pagando, entonces tienes que vacunarte, ¿no? Pero esa es una decisión que se tiene que tomar, por ejemplo, no solamente en relación a los profesores, sino en relación a cualquier trabajador público, ¿no? Se Claro. tiene que tomar la decisión. Si se toma Público la y decisión, te privado. tienes que Esa es una. vacunar, te vacunas. En Brasil ya hay una resolución del Tribunal Supremo señalando que la vacunación es obligatoria para los que quieran trabajar en cualquier Claro, trabajo. claro, Si tú claro. no quieres trabajar y vives en tu casa y te quieres encerrar en tu cuarto, perfecto, pero en la medida que tú estés en contacto con otras personas, tienes la obligación de vacunarte para no matarlas. Ese es el Ese caso de le- Brasil. En el caso de otros, en algunos países europeos, en muchos estados en Estados Unidos, es o te vacunas o tienes que tomar un test a tu propio costo, Haces. ¿no? Cada 3 días o cada semana, dependiendo, cada país está cogiendo cosas distintas. Entonces, o Claro, haces un test por tu cuenta, a tu costo, muy frecuentemente, claro, o te vacunas. no te Una de las vacunas. dos. Otros países están escogiendo, no, si quieres seguir trabajando, tienes que vacunarte. Esa es una decisión que se tiene que tomar, ¿no? Pero no podemos dejar, bueno, pues que cada uno decida lo que le da la gana y si no quiero no voy a trabajar y sigo recibiendo mi sueldo en mi casa. Eso no, Claro. eso no es factible, ¿no? Doctor, ¿ya hay experiencias de un trabajo simultáneo, eh, trabajo en aula presencial y virtual? Es mucho trabajo para los profesores. Los profesores ya en el trabajo virtual están invirtiendo prácticamente todo el día y terminan muy estresados. ¿Cómo se está haciendo en otros países? Sí, mira, y eso es algo en lo que estamos aprendiendo.
¿no? Porque efectivamente en muchos países el regreso ha sido híbrido, ¿no? O sea, parte del tiempo en el aula y parte del tiempo remoto. Pero eso no es fácil, porque implica entonces que la estructura curricular, lo que tiene que enseñar el maestro, tiene que una parte hacerla presencialmente, otra parte dejársela para que la chico la haga en línea. En algunos países además se ha intentado, no necesariamente en todos los casos con éxito, ¿no? Que el profesor está dando la clase y al mismo tiempo está conectado con algunos chicos presencialmente y con otro grupo de chicos a través de la pantalla. También eso se ha intentado, pero es complejo. Entonces, se está aprendiendo, ¿no? Yo creo que no hay soluciones perfectas todavía. En general, se ve que para el mediano plazo la educación remota va a ser solamente un complemento y no va a ser algo que reemplace perfectamente. Y sí, efectivamente, el trabajo para los docentes es más complicado en una estructura híbrida. Ahora, Además, porque uno no está acostumbrado a eso. No es claro, lo normal. Tienes que acostumbrarte a una lógica distinta. Tienes que rehacer tus sesiones de clase para ver cuáles sesiones van a ser virtuales y claro. cuáles sesiones van a ser presenciales. Nada de eso es fácil, eso es complicado, ¿no? Pero bueno, pero Ahora, tan hay que complicado decir para el que maestro y para para el la chico también, educación ¿no? universitaria, no para todas las carreras, no en todos los cursos, para la educación universitaria la virtualidad sí ha sido un descubrimiento porque Sí, ahorra costos enormes. Es decir, chicos que, por ejemplo, no viven en Lima, pero estudian en Lima, hoy siguen en su lugar de origen estudiando sin tener que asumir el costo de mudarse a claro. Lima. Y Claro, pero eso en ese es para sentido, ellos, no, la experiencia de educación virtual en la educación superior sí, ha sido mejor, ¿no? En la mucho educación mejor. superior universitaria, no tanto en la educación técnica, es No, claro, más complicada y más costosa, pues pero tienes no que es lo hacerlo. mismo. Yo creo que la experiencia remota ha sido, digamos, como tú dices, un descubrimiento que nos ha acelerado un proceso de transformación en la educación superior que hubiera pasado de todas maneras, pero hubiera tomado una década y Pero dicen probablemente en 10 un años. año hemos hecho algo que iba a pasar de todas maneras, pero nos íbamos a demorar muchísimo porque había cierta reticencia, ¿no? De los profesores a pasar No, a ese además no trabajo en solamente, línea, no, ¿no? es que o sea, yo he tenido que cambiar toda mi forma de dictar Claro, en 2 semanas. Nos claro. dieron 2 semanas. O sea, Y bueno, y probablemente has aprendido a lo largo del año, ¿no? Técnicas de cómo explicar y cómo interactuar con los chicos que claro, hace un año no las hubieras pensado. claro. Pero lamentablemente, una cosa es la virtualidad entre un chico de 18, 22, Ah, sí, 25 años y un chico de 10 años, ¿no? Entonces no podemos pretender el mismo nivel de responsabilidad, de atención, de imposible. disciplina en un chico de 25 años que en un chico de 10 años, ¿no? Y hay que Entonces, decir que eso los es de muy 18 años distinto. no prenden la cámara. Lo cual, lo cual efectivamente, cuando yo interactúo, yo le digo a gente, mejor prendamos la cámara para tener alguna interacción con humanos, si no me parece que estoy hablando con Es nadie, que ¿no? ahí tenemos problemas también de orden práctico. O sea, no todos los chicos universitarios tienen conectividad. Si prenden la cámara, chupan Se todo el pierdan, internet. claro, sí, sí, sí. Y está trabajando en un ambiente donde hay cinco trabajando, hermanos, padres, ¿no es cierto? Deja sin internet al resto. Entonces, y hay todo un tema de derecho a la intimidad, que es, no podemos invadir espacios que son finalmente Privados, íntimos, ¿no? claro, La claro. cocina de la casa, ¿no? Yo siempre digo, Claro, sí, por eso no es perfecto, ¿no? Y vamos a tener que ir aprendiendo, pero el costo es efectivamente, tú dices, bueno, no, pues no prende la cámara por el ancho de banda, por el problema de intimidad, pero por otro lado, entonces la interacción de ese profesor con ese chico es distinta a que si la cámara estuviera prendida, se convierte en un ¿no? monólogo. Es un monólogo y no es un diálogo, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces no se puede prender la cámara, pero eso tiene un costo. Eso tiene un Es costo, ¿no? En verdad, términos es de la verdad. calidad de la interacción del proceso y del proceso educativo, ¿no? Abel, ¿alguna pregunta más? Sí, yo más que quería decirle, a ver, no al ministro, sino quizá al padre de familia, ¿qué le diría a esos papás que se resisten y que creen que va a ser terrible que sus niños vuelvan, que se pueden contagiar, o sea, que va a ser toda una desgracia? ¿Qué le podría decir el señor Jaime Saavedra a los papás, de papá a papá? Mira, es entendible el miedo, ¿no? El miedo es entendible y a veces es difícil racionalizar los miedos, ¿no? Pero uno tiene que tratar de ver en qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, ¿no? Es como el irracional miedo a subirse a un avión,
Claro. Entonces, si me subo a un avión, me voy a morir, ¿no? Y en realidad es mucho más probable morirte si te subes a un microbús o a tu carro que si te subes a un avión. El avión es más seguro que tu carro, ¿no? Pero a pesar de eso, hay ese irracional miedo al avión. Entonces, lo que tú le tienes que decir es, pero mira, por favor, mira la evidencia y mira la información que existe. La probabilidad de morirte en un avión es mucho más baja que la probabilidad de morirte si te subes a tu carro. No parece intuitivo, ¿no? Porque veo en las noticias cuando un avión se cae. Nunca Claro. veo en las noticias los Cuando alguien cientos de miles de accidentes de tránsito, Claro. ¿no? Entonces hay un sesgo en cómo recibes la información. Efectivamente, lo trágico es que cuando se regrese a clases, algo le va a pasar a algún chico o algún maestro que probablemente le hubiera pasado igual porque estaba yendo a visitar a alguien, estaba viendo a un centro comercial, igualito le iba a pasar algo, pero le pasó estando ya yendo a la escuela, entonces se va a atribuir a que era la escuela. ¿No? Entonces hay que hay que utilizar la información que tenemos y pensar, ¿no?, de manera racional, ¿no?, si es más peligroso ir a la escuela que ir a un centro comercial, por un lado. Y segundo lado, hay que pensar cuál es el costo y cuál es el beneficio. ¿Qué se está ganando con que este niño esté en su casa y qué es lo que se está perdiendo? ¿No? Y hay que interiorizar lo que se está perdiendo. Y por otro lado, y cierro con eso, es que también es cierto que muchos de los padres que están muy preocupados porque el chico no vaya a la escuela, muchos de esos son padres que efectivamente le están dando mucho estímulo en el hogar, ¿no?, al chico. Y quizás muchos de esos chicos pueden tener una buena experiencia educativa en su casa. Pero en términos de política pública, lo que importa no es ese chico que para buena suerte tiene una excelente experiencia educativa en su casa, sino es la inmensa mayoría de chicos, ¿no?, que no están teniendo ninguna interacción con nadie y no están teniendo ningún tipo de aprendizaje. Ahí es donde entra la política pública. La política pública tiene que tomar decisiones y tiene que tomar decisiones, ¿no?, en función a esa inmensa mayoría de chicos que no están teniendo ningún aprendizaje. Y por eso es que ahí es muy importante que no solamente sea, algunas decisiones tendrán que ser locales, pero otras decisiones tienen que ser centrales, ¿no?, Así es. Nacionales. De todas nacionales. maneras. Muy bien, muchísimas gracias, Abel. Vamos despidiéndonos, siendo las 9:35, ya en la mañana hemos abusado Nos del hemos tiempo sobrepasado. y largamente, pero es un tema muy importante para nuestra audiencia. Yo espero tener pronto noticias. Esta semana se presenta el gabinete. Debería ser algo que anuncie el primer ministro como un asunto central, sobre todo si tenemos un presidente que es profesor, con un asunto central es volvemos a clases poco a poco, con todas las cautelas necesarias, pero el punto es que volvemos a clases, no es al revés, no es que la minoría si quiere vuelve a clases, no, volvemos a clases. Muy bien, muchas gracias No, a al Jaime contrario. Saavedra por haber estado con nosotros, ha sido muy, muy educativa esta